Y me gustaría invitar a Masabel Lasa a subir al escenario. Nos sentamos donde quiera. Perfecto. Muy bien. Sí, se mueve, ¿eh? Os podéis estar más juntitas. Bueno, Masabel Lasa Iturrioz, activista para la paz y la convivencia. Este es el claim que me han pasado para presentarte. Pero a mí me gustaría que compartieras con nosotras, con todos y con todas, ¿cómo te presentarías tú? Sí, sí. Esta está. Sí. Sí. ¿Al micrófono? Perdona. Pensé que te habían puesto micrófono de... Sí, sí. Bueno, lehenik eta behin, arratsalde on denoi, eta eskerrik asko hemen egoteagatik. Decía que, en principio, muchas gracias por estar aquí y bienvenidos. Pues a mí me abruma esta historia del liderazgo, si queréis que os diga la verdad. Yo, a lo largo de mi vida, yo era una persona que trabajaba en una empresa pública y el 29 de julio del año 2000 matan a mi marido. Cambia mi vida totalmente. Yo no buscaba aquello, ¿no? Y a consecuencia del asesinato de Juan Mari, pues un lehendakari del gobierno vasco, Juan Antonio Ibarretxe, me propone para liderar o presidir la Dirección de Víctimas del Terrorismo del gobierno vasco. Bueno, fue una decisión que tomé en aquel momento, di el primer paso en ese aspecto y bueno, mi trabajo en la Dirección de Víctimas del Terrorismo no tiene nada que ver con todo lo que habéis estado contando hasta ahora, absolutamente nada, porque era un trabajo del tú a tú, primero conocer a todas las víctimas del terrorismo, saber de su situación personal, explicarles que existía o había una ley de solidaridad que les podía beneficiar en algunos aspectos de su vida. Y ese fue un trabajo que fuimos haciendo poquito a poco, no solamente yo, sino que el equipo mío de la Dirección de Víctimas. Entonces, en ese aspecto, pues eso, yo he hecho ese trabajo durante muchísimos años, durante 11 años seguidos, y después sí es verdad que me he visto como más, entre comillas, he sentido que la gente que me rodea y a la gente que he ido conociendo, sobre todo a través de que se conocieron los encuentros restaurativos y a través de la película, pues sí que me he sentido un poco, ¿no? Como líder, de alguna forma, pero bueno. ¿Qué aprendizajes destacarías tú de esta trayectoria, ¿no? ¿Qué aprendizajes te gustaría compartir con quienes estamos hoy aquí? A mí yo destacaría fundamentalmente la empatía, ¿no? La empatía con el que tienes enfrente, con la empatía, o sea, ponerte en el lugar de la otra persona, de la que ha sufrido, como tú, seguramente, o más, porque todos estos sufrimientos han sido totalmente distintos los unos de los otros. Incluso ponerme delante del que me hizo daño y tratar de entenderle. Yo he aprendido todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El escuchar, el no solamente hablar, sino que es importante escuchar a las personas, el respeto al que piensa distinto. Yo creo que esos son los valores que más he sentido que me llevo de todo este trabajo. Qué bueno, qué bonito.
Hablabas antes de que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Hablábamos antes, tomando un café, del cambio, ¿no? ¿Cuál ha sido tu cambio, tu trayectoria en este viaje? Pues habéis hablado aquí mucho de lo que piensas tienes que hacer, o bueno, no sé cómo era, algo así, ¿no? La coherencia. Pues yo sí que he puesto en práctica la coherencia, creo, porque a la hora de enfrentarme o a la hora de tener la posibilidad de poder hablar con la persona que asesinó a mi marido, yo siempre he defendido que la política penitenciaria de cualquier gobierno tiene que ser la reinserción de los presos, sean de un delito, de un tipo de delito o de otro tipo de delito, ¿no? Entonces, en vista de que estas personas, concretamente estas personas que formaron parte de los primeros encuentros, me refiero a los victimarios, habían hecho ya un trabajo personal de autocrítica, del reconocimiento del daño causado y manifestado la necesidad de encontrarse con víctimas, ¿no? Entonces dije, pues esto que yo pienso, pues lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer no solamente por mí, sino también por mi marido. Que mi marido fue una persona que luchó toda su vida por construir puentes entre distintos, ¿no? Él era de las personas que valoraba muchísimo el diálogo. Y yo también valoro el diálogo. Si no hay diálogo, no hay resolución de conflictos, ¿no? Y bueno, no sé, esto te diría. Perfecto. Hablábamos de empatía, hablabas de apertura, hablabas de coherencia, ¿vale? Como motores de tu liderazgo. Y me gustaría que nos compartieras un poco qué tipo de mensaje, ¿no? ¿Qué tipo de mensaje lanzarías a esas personas que con su ejemplo inspiran? Porque tú decías, no, yo no me siento líder. Habéis hablado aquí de cosas que no tienen nada que ver con mi trabajo. Y me voy a permitir discrepar, porque es que tu trabajo inspira, ¿no? Y al final te hace líder, ¿no? Sí, es posible que el resto de las personas lo vean así, pero es que yo no lo veo así. Entonces, yo estoy haciendo aquellas cosas que quiero hacer y necesito hacer. Entonces, no sé, es como una cosa innata. A mí, yo agradezco muchísimo la oportunidad que he tenido de estar con estas dos personas que formaban parte del comando, porque a mí me ha valido para quitarme la mochila, una mochila terrible que tenía encima, porque algo habremos hecho el resto de los ciudadanos para que ETA se mantenga en el tiempo o se mantuvo en el tiempo tanto tiempo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, hay muchas responsabilidades de todo lo sucedido. Unos son más responsables que otros, también es verdad, pero todos, o en alguna medida, sí que somos responsables. Y desde ese punto de vista, yo, pues, no sé, pienso que el trabajo que he hecho yo y a lo que a mí respecta, que es una cosa que lo tenía que hacer. Además, también os quiero decir, antes se hablaba de vínculos, ¿no? De esos vínculos que nos unen. Y es verdad, entre ellos y yo ha surgido ahí un vínculo, no solamente con ellos, sino con todo el colectivo de personas que han sufrido, ¿no? Y eso no se puede borrar de la noche a la mañana. Se borrará cuando alguno de nosotros desaparezca, ¿no? Entonces, se borrará cuando alguno de vosotros desaparezcáis, pero indudablemente quedará un pozo. Hombre, por supuesto, me imagino que sí. Vale, entonces, ese pozo, ese aprendizaje, ese mensaje que dejamos a los que vienen, ¿cuál te gustaría que fuera? Pues sería, por supuesto,
el que se conozca la verdad de todo lo sucedido, el no transmitir ningún odio a los familiares cercanos a mí, desde luego no, y a los amigos tampoco. Quiero decirte que el tratar de comprender lo que sucedió, pero también de la misma forma reconocer que nunca tuvo que haber sucedido lo que sucedió. Esa es una parte de la historia que con el tiempo se tiene que decir, tanto los unos como los otros. Me refiero a esas responsabilidades, a ese conocer la verdad, porque para pasar página hay que saber lo que sucedió, hay que conocer la verdad. Y yo vuelvo a insistir, pienso que eso, que todos tenemos nuestras responsabilidades en lo que ha pasado en esta historia y que, bueno, y que no está de más que se reconozcan esas responsabilidades, ¿no? Hablas de pasar página y para pasar página nos tenemos que abrir a lo que viene, ¿no? Abrir al futuro, estar preparados para enfrentar lo que hicimos y para abrirnos a lo que viene. Y también nos comentabas antes, tomando café, que te emociona cuando la gente te conoce por la calle, ¿no? Este ejemplo que tú has dado, porque dices que lo tenías que dar, ¿vale? Este ejemplo, ¿de qué manera, hacia qué sociedad, tú dices que eres activista por la paz y la convivencia? Cuéntanos un poco ese activismo y esa huella social en la que, ¿cómo ves tú la sociedad de aquí en adelante? Hombre, la sociedad se ha movilizado y se movilizó en aquellos tiempos. Le costó empezar, pero una vez de que empezó a demostrar esa solidaridad con todo lo que sucedía, sobre todo con las víctimas, me refiero, pues ese movimiento sí hubo entre la sociedad. Pero bueno, no sé cómo decirte. Yo pienso que el legado que hay que dejar a la sociedad es que si yo he sido capaz de poder hablar con estas personas, con personas que no piensan como yo, por supuesto, que también el resto de las personas va a ser posible va a ser capaz de hacer lo mismo, ¿no? Entonces, me gustaría que la sociedad recapacitase sobre todo lo sucedido y que sea capaz, sobre todo, de respetar al que piensa distinto. Eso es la convivencia. Vosotros habláis mucho de liderazgo y todo eso, pero para mí la convivencia entre personas distintas de un pueblo, yo vivo en un pueblo muy pequeñito y bueno, a mí yo noto, por ejemplo, ahora que personas que hace unos años igual no me saludaban o miraban para otro lado, pues ahora me saludan. Seguramente yo también he hecho un recorrido personal de darme cuenta de que las personas, aunque piensen de distinta forma, son personas, primeramente, ¿no? Y bueno, pues que es posible que esa convivencia tenga sus frutos ahora mismo, ¿no? Yo he tenido relación con personas que han dejado de hablarme y que han vuelto a darme la palabra, y eso es bonito, ¿no? Hace 10 años, por un suponer, era casi impensable que personas que perteneciesen al mundo de la izquierda abertzale, por ejemplo, pues acudiesen a un homenaje a Juan Mari, el 29 de julio de cada año. Pues hoy es el día que esas personas, algunas personas, empiezan a aparecer en ese homenaje. O sea, es decir, que todos vamos dándonos cuenta de las cosas que hemos hecho mal y las cosas que hemos hecho bien, y yo creo que vamos en el buen camino. No tenemos más que fijarnos en los resultados de las elecciones, ¿no? Para mí esta ya es historia, no está entre nosotros, ¿no?
Y eso parece que a algunas personas les cuesta creer o les cuesta reconocer, ¿no? Mirar los resultados de Cataluña, ¿no? La sociedad va cambiando y espero que para bien. Bueno, y tú has formado parte de ese cambio y has impulsado ese cambio. Sí, puede ser que sí, es posible. Pero bueno, eso, los frutos se recogerán más tarde, ¿no? No sé. Bueno, y los vas recogiendo cada día en tu trabajo, ¿no? Sí, los voy recogiendo, sí. Comentabas que tu trabajo ha cambiado mucho en este tiempo, porque esa sociedad ha ido cambiando y ese impulso que tú has dado, pues también genera un cierto cambio. Sí. Hombre, yo sí estoy hoy aquí es porque yo estoy jubilada, todo hay que decirlo. Yo profesionalmente estoy jubilada, pero bueno, sí que me interesa y mucho la convivencia en este país, siempre me ha interesado y acudo a casi todos los sitios que me invitan porque entiendo que es importante que sobre todo la juventud conozca lo sucedido con un ánimo simplemente para que no se repita, ¿no?, lo sucedido. Entonces lo hago, la verdad, con todo el amor del mundo y no me cuesta. O sea, tengo mis años, pero a pesar de todo, pues, y la verdad es que la película ha sido como un, no sé cómo deciros, ha sido, no pensaba yo que esto de la película iba a tener tanta repercusión, pero he visitado, bueno, por todo el estado he ido con la película, he visitado fuera del estado también. La película ha visto muchísima gente y yo creo que la película también da varias enseñanzas, ¿no? Por un lado, yo creo que está clarísimo que cómo aparece la deslegitimación del uso de la violencia, ¿no?, por un lado. Por otro lado, yo diría que interpela al que ve la película, ¿no? Le pone en el lugar donde estaba yo cuando sucedían estas cosas, ¿no? Era de los que aplaudían lo que pasaba, era de los que pasaba de lado, es decir, no miraba, no va conmigo, o era de los que condenaba, ¿no? Y yo creo que remueve mucho y la verdad es que ese resultado, y por otro lado, diría una tercera cosa, que es también desidealiza lo que fue ETA. Lo que fue ETA y lo que todavía sigue siendo ETA para algunos, ¿no? Ese pensar que ETA era un grupo de chavales que luchaban por la libertad del pueblo vasco, pues ha quedado ahí, ¿no? Que eso no así, que no ha sido así, ¿no? Yo creo que todavía hay personas que piensan que ETA tuvo que existir y yo creo que están equivocados, pero bueno, también hay que respetar eso. Respetar la diferencia y seguir trabajando y siendo activista por la paz y la convivencia. Isabel Lasa, ha sido un verdadero privilegio. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Llegamos prácticamente al final del viaje, final de la jornada. Estoy contenta porque llevamos poco retraso para lo que suele ser, estamos acostumbrados a los medios de transporte, ¿no? Entonces, si me permites, vamos a ir avanzando en lo que, si quieres ir bajando. Gracias. Sí.